Buenos días a todos los oyentes de Educa Radio. Un día más estamos aquí. Al otro lado os saluda un servidor, Ricardo Bernabé. Hoy, como cada semana, os traemos un tema de actualidad. Vamos a abordar un tema que nos podría influir a alguno de nosotros en algún momento de nuestra vida, o bien, seguro que conocemos a alguien que tiene este trastorno. Hoy hablaremos de la tartamudez. Vamos a profundizar un poco más en un trastorno que muchos de nosotros pensamos conocemos, pero nos queda mucho por aprender. Para ello, contamos con dos fantásticas personas, Rosa, mamá de Gabriel, un campeón de 5 años que tiene tartamudez, y con Yolanda, profesora de Pedagogía Terapéutica del Colegio Cardenal Herrera de Alicante. Muy buenas tardes a las dos. Buenas tardes, Ricardo. Buenas tardes, Ricardo. Antes de comenzar las entrevistas con Rosa y con Yolanda, me gustaría nos introdujéramos un poquito más en el tema en cuestión. Para ello responderemos a una serie de preguntas, como por ejemplo, ¿qué es la tartamudez? ¿Qué cantidad de gente la sufre? ¿Cómo se trata? ¿Cómo aparece? La tartamudez es un trastorno del lenguaje que se caracteriza por las interrupciones en la producción de sonidos del habla. A estas interrupciones las llamamos disritmias. Todos hemos podido ver como algunas personas repiten palabras y otras van precedidas por o e. Estas disritmias no constituyen necesariamente un problema, pero sí, lógicamente, dificulta la capacidad de comunicación de las personas. Este problema puede ocasionar estrés, tensión muscular, miedo a expresarse. Entre los 2 y los 5 años es cuando vemos el máximo desarrollo de este trastorno. Es un trastorno del que hay que estar atentos, no únicamente de si el niño repite sonidos, sílabas o palabras, sino también de los esfuerzos que haga cuando hable. Si se ponen colorados, si se esfuerzan mucho, si demuestran incomodidad, etc. La mayoría de programas para la tartamudez son programas de comportamiento. Con esto se quiere decir que están diseñados para enseñar comportamientos o destrezas específicos a las personas para ayudarlas a obtener una mejor comunicación oral. Para conocer un poquito más de este trastorno, que parece del 1 al 2% de la población, voy a dar paso a una de nuestras primeras invitadas, Rosa, que como he dicho al principio del programa es mamá de Gabriel, que tiene 5 años y padece este trastorno. Muy buenos días, Rosa, bienvenida. Gracias, Ricardo. Buenos días. Bien, por empezar con la primera pregunta, ¿cuándo notasteis que tenía este trastorno Gabriel? Pues fue poco a poco. Nos dimos cuenta que tenía dificultades en la fluidez del habla y pensábamos que era normal por la edad, en un principio, claro, pero llegó un momento en que nos pusimos en manos de un terapeuta tras hablar con la maestra del nene, para así a ver si podíamos mejorar la situación. ¿Conocéis la causa de este trastorno? Pues bien, cuando nos pusimos en manos del terapeuta nos hizo una entrevista para conocer un poco las características de la familia. Si tuve problemas en el embarazo, los cambios que han habido en casa, comportamiento nuestro hacia el pequeño, su propia personalidad, conductas extrañas. Puede que debido a tener una hermanita ya presentado el trastorno, puede también que sea por origen genético, ya que mi marido cuando era así más pequeño pues tuvo problemas en el habla. Puede que haya sido por todo esto en general, no lo sabemos exactamente. Has comentado que habéis trabajado con un terapeuta. ¿Por qué decidisteis poneros en contacto con él? Estuvimos asesorados por la profesora del niño. Nos habló de la importancia de la intervención temprana y además nosotros queríamos resolver sus dificultades lo antes posible para que no tuviese mayor repercusión, tanto en el colegio como en el día a día de él. ¿Y en qué consiste esta intervención temprana? Consiste en poner en tratamiento al niño o niña, en este caso niño, antes de que se asiente el trastorno. Empeore o incluso hay personas que dejan pasar el tiempo pensando que este trastorno tarde o pronto desaparecerá y se están equivocando. Incluso, mira, aprovecho esta pregunta para animar a los padres a ponerse en contacto con los profesionales si es necesario, claro, porque pueden cambiar la vida de sus hijos y en el caso de mi hijo le ha cambiado la vida. Noto que, por lo que comentas, que estás contenta con los resultados que habéis obtenido, ¿no? Y que estamos obteniendo. Porque hoy en día seguimos trabajando junto a la tutora de mi hijo y con el profesor PT. Es un proceso largo, no es de un día para otro y es constantemente trabajar escuela y familia día a día y por supuesto vas obteniendo buenos resultados. Buenos resultados. ¿Has notado grandes cambios en tu hijo? Sí, grandes cambios incluso no solo con el niño, sino también tanto de mi marido y míos hacia nuestro hijo. Porque sin querer a veces los padres, no sé si en este caso tú eres papá, pero protegemos a nuestros hijos más de la cuenta o no nos damos cuenta que necesitan un poco más de atención.
Y gracias a evaluar nuestra actitud hacia él, pues han cambiado muchas cosas a mejor, claro. Bien. ¿Y cómo y cuánto tiempo trabajáis en casa con él? Todos los días dedicamos unos 20 minutos y realizamos, pues, según la orientación que nos han dado, pues actividades con juegos, utilizamos el mismo lenguaje que el terapeuta, que es muy importante, utilizando frases cortitas y claras. Además, cuando estamos trabajando con él, su hermanita no está, incluso trabajamos solo o mi marido o yo con él. Además, nos han dotado también de recursos para seguir trabajando cuando no esté controlado por el terapeuta. Actualmente, ¿cuál es el estado con el terapeuta? ¿Seguís trabajando? ¿Habéis terminado el tratamiento? Pues estamos en un momento de revisión. Hemos terminado lo que es el tratamiento en sí, pero una vez al año le hacen un seguimiento para comprobar que no ha habido ninguna recaída, incluso nos controlan nuestra actitud hacia él. Muy bien, pues muchísimas gracias por trasladarnos esta visión con los ojos de madre y contar tu vivencia en el trastorno de Gabriel, un trastorno tan común como es la tartamudez. Muchísimas gracias, Rosa. A ti, gracias. Un placer por contar conmigo. Gracias. Después de estas enriquecedoras palabras de Rosa, seguimos esta vez en el ámbito educativo. Yolanda es una profe, especialista de pedagogía terapéutica, que nos va a contar cómo se trata y cómo se vive esta patología en el aula. Muy buenos días a ti también, Yolanda. Muy buenos días, Ricardo. Un placer poder estar aquí con vosotros y muchísimas gracias por invitarme a participar en tu programa. Yolanda, como maestra PT, has atendido a discentes que sufren la tartamudez. Para el resto de docentes que nos están escuchando, ¿nos podrías resumir cuáles son los signos de alarma que debemos detectar? Por supuesto, Ricardo. Algunos de los signos de alarma que pueden hacer sospechar que el alumno tiene dificultades en la fluidez son, por ejemplo, la repetición de partes de la palabra o la palabra entera, incluso frases, cambios en la intensidad y en la frecuencia de la voz, pausas o muletillas en un mayor número que usamos en el habitual, incomodidad al hablar, un esfuerzo, prolongaciones de las palabras, una tensión corporal visible, dificultades al empezar a hablar y mantener un patrón respiratorio. También es destacable el cambio de palabra por temor al bloqueo. Evitan hablar y siempre suelen contestar con monosílabos, como sí, no, vale. Y sobre todo por la poca participación en clase y una timidez exagerada. Muy bien, la tartamudez no es un trastorno muy frecuente en las aulas y de hecho muchos no saben cómo poder ayudar a sus alumnos. ¿Qué recomendaciones les darías al resto de docentes? Pues las recomendaciones que les daría son saber escuchar al alumno sin darle ningún tipo de prisa, darle tiempo para hablar, para que se pueda expresar cómodamente. Una vez que han iniciado a hablar, no interrumpirlo, pero también hacerle que respete los turnos de habla de los demás. Formularle las preguntas una a una o solamente una si fuera necesaria. Hablarle con frases cortas y un lenguaje fácil. No decirle, para, vuelve a empezar, habla despacio, porque ese tipo de correcciones lo que hace es que el alumno se tense y se bloquee. Utilizar también simultáneamente la comunicación no verbal, tan importante como por ejemplo es acariciarlo o mirarle directamente o bajarse a su nivel y mirar directamente a los ojos para transmitirle tranquilidad. Sobre todo, el problema que tiene la tartamudez es que pasa inadvertida, porque no es un alumno que habla poco y que en clase es poco participativo. Y a veces tenemos alumnos muy movidos en clase que llaman más nuestra atención. Tristemente, es muy frecuente que este tipo de alumnos sean motivo de burla y que ello dañe su autoestima, tengan un bajo rendimiento académico, vivencien el rechazo social y experimenten sentimientos de impotencia y soledad. ¿Cómo pueden los docentes paliar estas repercusiones tan negativas para ellos? Como docentes, pues tenemos que estar muy atentos de la relación que mantienen con sus compañeros, puesto que estos chicos nos suelen pedir ayuda. A mí personalmente me gusta tratar este tema en el aula. Creo que los niños tienen más capacidades empáticas que los adultos. Si ese trastorno se explica en el aula y se trabaja y se responden las dudas y se normaliza,
los compañeros pueden que incluso ayuden a este alumno con tartamudez. Hoy en día en el aula es sabido por todos que trabajamos la diversidad y formar alumnos, y estamos formando alumnos con una gran capacidad empática. Sin embargo, también pues otra variable que tenemos que tener en cuenta es la edad que tienen los discentes. Me alegra que hayas tirado por ahí. Justo eso te quería preguntar, porque en la etapa de primaria los niños tienen más asentado lo bueno y lo malo, buscan agradar en muchas ocasiones al adulto y que éste le premie por su gran comportamiento o, en caso contrario, no lo haga por su mal comportamiento. Sin embargo, en la etapa de la adolescencia comienza la rebeldía, existen más burlas, bromas y, claro, este tipo de alumnos desgraciadamente son foco de ellos. Y tienes toda la razón, Ricardo. En un centro educativo nos encontramos con todo tipo de alumnos y con todo tipo de personalidades, pero los docentes siempre tenemos que guiar hacia una buena educación y hacia el respeto hacia los demás. Considero importante, independientemente de la edad del alumnado, realizar asambleas donde incitemos a los alumnos a empatizar y reflexionar sobre las patologías, ya que pese a que haya alumnos que no produzcamos ese cambio, habrá alumnos en los que sí. Y en ocasiones pueden actuar tanto como moderadores o bien incluso defendiéndoles. Y esto, fíjate, Ricardo, es una estrategia de doble sentido, porque por una parte estamos enriqueciendo al alumno y por otro lado estamos propiciando las relaciones sociales que carecen también de este tipo de alumnos. Así que animo a todos los docentes que lo pongan en práctica. Muy bien, pues ya sabéis, docentes y directores de centro, que se implanten las asambleas en todas las etapas educativas. Creo que aún queda mucho trabajo por hacer. Y así es. Muchísimas gracias, Yolanda, por la entrevista. Gracias a ti. Bueno, pues esto es todo por hoy, amigos. Nos despedimos desde Educa Radio un día más. Hoy lo haremos con una frase de Tom Hooper que dice: lo que he aprendido acerca de la tartamudez es que cuando un niño pierde la confianza de quien quiera escucharle, se pierde la confianza en su voz. Hasta pronto, amigos.